Venimos a hablar de los mecanismos de acción por interacción con la membrana, a bordo de Luz Kelly Flores y mi persona Ángela Vila. Como ya sabemos, la bioinorgánica es un campo que explora la interacción entre los sistemas biológicos y los elementos inorgánicos, particularmente los metales. Un área de interés clave es cómo los complejos metálicos interactúan con las membranas celulares. Estas interacciones tienen diversos campos, incluyendo la administración de fármacos, la toxicología y la biología celular. Los complejos metálicos pueden interactuar con las membranas celulares a través de varios mecanismos, cada uno con consecuencias distintas. Hablemos un poco del transporte de las membranas. Los canales iónicos son proteínas integradas a la membrana que permiten el paso de los iones en presencia de algunos estímulos. Los canales iónicos catalizan directamente el flujo de los iones. Algunos complejos metálicos pueden formar canales transmembrana que permiten el paso selectivo de iones específicos como el sodio, el potasio, el calcio. Estos canales son esenciales para la señalización celular, que es la capacidad de las células de recibir, procesar y transmitir la información, y la homeostasis iónica, que es el mantenimiento de las concentraciones adecuadas en los iones dentro y fuera de la célula. Entonces, las funciones iónicas presentan selectividad iónica en respuesta a los estímulos, y las proteínas son capaces de adoptar diversos estados conformacionales. Ioróforo portador. El complejo metálico actúa como una lanzadera, encapsulando al ion representado por la esfera roja en la figura 4 y transportándolo a través de la membrana celular. El complejo metálico se une en un lado de la membrana, cambiando su conformación y liberándolo en el otro lado. Este proceso puede ser pasivo, siguiendo el gradiente de la concentración del ion, o activo, utilizando la energía para transportar el ion contra su gradiente, como en la figura 6. Un ejemplo del ioróforo portador es la valinomicina, que transporta el potasio. Figura 5. Ioróforo formado de canales. El complejo metálico forma un canal o por otras membranas que permite el paso selectivo de iones. El canal proporciona una vía hidrofílica para que los iones atraviesen la membrana, que de otra manera sería impermeable a ellos. La selectividad del canal está determinada por el tamaño de los poros y las propiedades químicas de los complejos metálicos. Un ejemplo de los ioróforos formados de canales es la gramicilina A, que forma canales para el transporte de cationes monovalentes como el sodio y el potasio. En las bombas, el complejo metálico puede utilizar energía para transformar iones contra su gradiente de concentración. Alteraciones de la permeabilidad de la membrana, lisis celular. El mecanismo de algunos complejos metálicos pueden desestabilizar la estructura de la membrana celular, causando su ruptura. Esto puede ocurrir a través de diferentes mecanismos, como la alteración de las interacciones entre los lípidos de la membrana, la formación de los poros o la inducción de estrés oxidativo. Función de membranas. Ciertos complejos metálicos pueden promover la función de dos membranas celulares. Esto implica la aproximación de las membranas, la desestabilización de sus bicapas lípidas y la formación de los poros de función que permite la mezcla de los contenidos de las dos células. Cambios en la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana es crucial para su función. Los compuestos metálicos pueden insertarse en las bicapas lípidas, alterando su empaquetamiento de los lípidos y afectando la fluidez de la membrana. Las consecuencias son un cambio de la fluidez puede afectar la actividad de las proteínas de la membrana, como los receptores y los canales iónicos, y la señalización celular. Generación de especies reactivas de oxígeno.
ROS. Algunos complejos metálicos, especialmente aquellos que contienen metales de transición como el hierro o el cobre, pueden catalizar la información de ROS. Estas moléculas altamente reactivas pueden dañar los lípidos, las proteínas y el ADN de las membranas celulares, contribuyendo al estrés oxidativo y a la disminución celular. La acumulación de hierro en el cerebro puede contribuir a la generación de ROS y el daño oxidativo, lo que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. Interacciones con receptores de membrana. Los compuestos metálicos pueden actuar como ligandos, uniéndose a receptores específicos en la superficie de la célula. Esto puede activar o inhibir la señalización celular, dependiendo del receptor y del complejo metálico. El cisplatino, un complejo de platino utilizado en la quimioterapia, puede unirse al receptor de la membrana como el receptor de los factores del crecimiento epidérmico, afectando la proliferación celular. Tipos de interacciones. Interacciones electrostáticas. Ocurre entre las cargas del complejo metálico y las cabezas polares de los fosfolípidos. Si el complejo metálico tiene carga positiva, será atraído por las cabezas de los fosfolípidos con carga negativa. Estas interacciones pueden influir en la unión de los complejos a la membrana y su capacidad para alterar la permeabilidad o la fluidez. Interacciones hidrofóbicas. Ocurre entre las partes apolares del complejo metálico y las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos en la parte inferior de la membrana. Estas interacciones permiten que los complejos metálicos se inserten en la bicapa lípida, alterando su estructura y su propiedad. Enlaces de hidrógeno. Se forman entre átomos de hidrógeno con cargas parciales positivas en complejos metálicos y átomos electronegativos, como el oxígeno o el nitrógeno. Coordinación con los lípidos o proteínas. Implica la formación de enlace covalente o coordinado entre los iones metálicos del complejo y los átomos específicos de los lípidos o las proteínas de las membranas. En cuanto a los ejemplos específicos, tenemos la anfotericina B, el cual es un antimicótico que se une al ergosterol, que es el principal componente de la membrana de los hongos, el cual le da estabilidad y flexibilidad. Además, permite que pues el hongo haga todas sus funciones. Lo que hace la anfotericina B es que forma poros que causan la salida de iones y la muerte celular. La anfotericina B es una molécula lipofílica que se une al ergosterol formando poros este poro es letal porque permite que salga potasio celular, lo que va cambiando pues su concentración en el exterior, permitiendo que de esta manera pues además de salir ese potasio, también puedan ingresar otros electrolitos, haciendo que de esta manera se dé la muerte del hongo. En cuanto a las benzodiazepinas, estos son fármacos ansiolíticos que se unen a los receptores GABA en la membrana neuronal. Esto lo que hace es que potencializa la acción inhibidora del GABA y reduce la excitabilidad neuronal. Al ser el receptor GABA un neurotransmisor y tener ese efecto inhibidor en el organismo, lo que hace en sí es que las células disminuyan su velocidad de comunicación entre ellas y gran parte de las neuronas responden a ese receptor, lo que causa que tras el incremento de su actuación en el cerebro con el fármaco, el receptor GABA causa ese efecto relajante sobre el organismo,
pues generando un efecto depresor en él. Por ese motivo hay una reducción de los elevados niveles de ansiedad e induce un aumento de relajación muscular. También están los antidepresivos tricíclicos, los cuales inhiben la recaptación de lo que es la serotonina y la noradrenalina, esto en la membrana neuronal, pues aumentan la concentración de estos neurotransmisores en la sinapsis. También de ellos podemos decir que son agonistas de las monoaminas, los cuales son un tipo de neurotransmisor muy importante pues en el sistema nervioso de los seres humanos. Pues en cuanto a los efectos, son potencializadores y afectan, como ya dije, la serotonina y la noradrenalina, y pues de forma menos significativa a la dopamina. Su actividad depende de la inhibición de recaptación de estos neurotransmisores, lo que hace que aumente la disponibilidad de monoaminas en el espacio sináptico. Sin embargo, también afectan de forma colateral a la histamina y la acetilcolina, sobre los que ejercen pues un efecto más que todo antagonismo, ¿sí? Un efecto de antagonismo. Y pues eso se debe debido a la baja especificidad de su mecanismo de acción. Y esto porque no solo dirigen a los neurotransmisores más importantes como antidepresivos, los tricíclicos pueden ser también útiles para aliviar los síntomas de la depresión, pero también provocan lo que son efectos secundarios y reacciones adversas muy significativas. Bueno, como estamos hablando de los mecanismos de acción, bueno, también como ejemplo en cuanto a los antibióticos, sabemos que ellos actúan alterando la estructura de la membrana bacteriana. Los analgésicos lo que hacen es que afectan la fluidez de la membrana, alterando la función celular, y en las toxinas interactúan con la membrana provocando daño celular. En cuanto a los mecanismos de transporte de fármacos a través de la membrana, tenemos lo que es la difusión pacífica, el cual sabemos que es un proceso espontáneo donde el fármaco lo que hace es que atraviesa la membrana celular siguiendo el gradiente de concentración, pues esto es una zona de mayor a menor concentración. Este mecanismo pues no requiere la energía y es típico de moléculas lipofílicas solubles en lípidos o de bajo peso molecular. En cuanto al transporte activo, pues podemos decir que requiere de proteínas transportadoras específicas en la membrana que ayudan al paso del fármaco sin consumo de energía. Por ejemplo, el transporte de la glucosa mediante transportadores GLUT. Y en cuanto al transporte activo, podemos decir que necesita energía para mover ese fármaco en contra de su gradiente de concentración. Generalmente esta energía es en forma de ATP, por ejemplo la bomba sodio-potasio que regula la concentración de iones en el medio intracelular. En cuanto a las interacciones, podemos decir que pueden interactuar con lípidos, proteínas y carbohidratos. Con los lípidos lo que hacen es que modifican lo que son las propiedades como la fluidez y la estructura de la bicapa lipídica. En las proteínas se unen a los canales iónicos receptores o transportadores de la membrana, lo que altera pues lo que son sus funciones específicas. Y en los carbohidratos estos suelen estar presentes como glucoproteínas o glucolípidos en la membrana. Y los fármacos lo que hacen es que pueden afectar la señalización o el reconocimiento celular. En cuanto al efecto de los fármacos, podemos decir que se da la alteración de la fluidez de la membrana, donde los fármacos pueden como que reorganizar lo que es esa bicapa lipídica, haciéndola más rígida o más fluida, lo que afecta la funcionalidad de las proteínas embebidas. En cuanto a la modulación de la permeabilidad, algunos fármacos pueden formar poros o canales que alteran el paso de los iones o moléculas, como en los ejemplos que vimos anteriormente. También en cuanto a la alteración del potencial eléctrico de la membrana, esto lo que hace es que cambia el equilibrio iónico a través de la membrana, afectando los procesos de transmisión de las señales neuronales. Pues todo esto es importante en la farmacología más que todo, ya que las membranas celulares son puntos claves de acción para muchos medicamentos.
Bueno, hablando un poco sobre la resistencia de los fármacos y los efectos en la membrana, podemos hablar sobre las bombas de eflujo. En cuanto a las proteínas en la membrana celular, lo que hace es que expulsan los fármacos al exterior de la célula, pues reduciendo su eficacia, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Citosis y la exocitosis. La célula en la endocitosis, la célula internaliza el fármaco o las nanopartículas mediante las vesículas, y en la exocitosis el proceso es contrario, en el cual las células expulsan dichas sustancias. Por otra parte, en cuanto a las interacciones de los fármacos con los liposomas y las nanopartículas, en cuanto a la terapia dirigida, los fármacos las encapsulan los liposomas o las nanopartículas para protegerlos, mejorar su capacidad para atravesar las membranas celulares e incrementar su entrega específica en las células o tejidos diana, minimizando los efectos secundarios. Y en cuanto a lo de protegerlo, que no profundizó un poco, pues lo que hace es protegerlo de la degradación antes de llegar al sitio de acción. Bueno, en cuanto a la conclusión, pues podemos decir que las interacciones entre los fármacos y las membranas celulares son esenciales para el éxito en lo que es de la terapia farmacológica. Las interacciones lo que hacen es que determinan cómo los fármacos atraviesan las membranas, cómo afectan las funciones celulares y cómo las células responden a la presencia de los fármacos. También podemos decir que comprende las interacciones y cómo éstas ayudan a la eficacia y la seguridad de los tratamientos. Y también podemos decir que son cruciales para el diseño de nuevos medicamentos, obviamente en aquellos dirigidos a las células, como aquellos diseñados para superar mecanismos de resistencia a los fármacos. Muchas gracias.